Bueno, surge este tema de las denuncias del ex subcomandante de la policía. ¿Sabe? Después de estas denuncias, al excomandante le achacan de todo. Le dicen que presente pruebas de sus denuncias. Salen los ministros a decir con qué voy a investigar. Pero sale desde la ministra anticorrupción hasta el propio vicepresidente del Estado a decir sí, esas cosas, no así, claro, exactamente, esa cosa que denuncia la general, pero dice que dentro de la policía, por ejemplo, el vicepresidente, sí existen cobros por el tema de destinos. Y la ministra anticorrupción va en la misma línea tras un informe hecho por su repartición. Grupos conectados con el tema de la delincuencia, altos mandos que no quieren cambio en la institución y policías que cuando se les pregunta en general si hay alguno honesto, ni uno levanta la mano. Esos son los ejemplos de la viceministra. A esto sale el presidente hace 5 días atrás e invita a los uniformados, prácticamente los invita a denunciar hechos de corrupción en su institución. Veamos. No porque hay subordinación podemos estar callados. Ese policía de base o ese subalterno que denuncia será reconocido, será premiado. Cuando se juntan, delibero y tengo armas, es una dictadura. Y vamos a enfrentarnos contra cualquier intento de deliberación al interior de cualquier institución armada. Quiero darle la bienvenida esta noche al doctor Fernando Medina Sánchez, abogado y además 3 años como docente de la Universidad Policial. Gracias, doctor Medina, por acompañarnos. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias. Doctor Gonzalo Valenzuela, abogado y docente universitario, 25 años en esta institución formando a la gente del Verde Olivo. Doctor Valenzuela, un gusto tenerlo nuevamente en los medios. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Textualmente las palabras del presidente: es necesaria una ley para extirpar a los malos uniformados que existen dentro de la institución, pero que al mismo tiempo premia a los subalternos que denuncien los hechos irregulares. Denunciar. Policías denunciando lo que sucede dentro de su institución. Doctor, ¿cuáles son sus primeros puntos de vista sobre este tema? En principio debemos manifestar que las instituciones son perennes. Los hombres que pasan transitoriamente por la institución son los que generan los actos de corrupción. En primer lugar, o sea, la policía como tal no puede ser corrupta, sino quienes la administran. Pero en cuanto se refiere a lo que tú manifiestas, John, creo que es importante en esta época de cambio y de transformación que vive el país hacer cambios profundos en cuanto se refiere a los entes que en este momento se encuentran enmarcados en temas de corrupción, que no solamente es la policía, hablo del Ministerio Público y del Poder Judicial. Entonces, es un tema, un círculo que obliga que a las 3 instituciones necesariamente tienen que hacerse cambios muy profundos. Y considero que la palabra del señor presidente de la República en este momento es la más atinada. Atinada para normar, porque hay vacíos en cuanto se refiere, por ejemplo, a los reglamentos disciplinarios de la policía, que ya están un poco caducos en función al devenir del tiempo. Ya tenemos una ley anticorrupción, tenemos diferentes leyes, inclusive la ley del descongestionamiento judicial, y lo que amerita es que la institución como tal, la institución, dé las señales para que quiere para transformarse y adecuarse al cambio, tratando de lavar la imagen, pero de los funcionarios, porque hay una gran verdad. En la universidad hay docentes corruptos, en el clero hay curas corruptos, ¿verdad? Y en todas las instituciones hay gente que no actúa honradamente. Por tanto, las instituciones no son corruptas, son los entes encargados de administrar los que generan conductas de corrupción. Doctor Medina, ¿cuál es la primera impresión al escuchar al presidente Morales sobre este tema? La invitación a los policías: denuncien, hay que premiarlos. Me parece una situación muy atinada, pero aquí hay es un tema estructural. Lo primero que debe hacer el presidente
es despolitizar la policía. Lamentablemente hay un manoseo político dentro de la policía que hace de que algunos policías les deban pues favores a los políticos. ¿Cómo es esto, doctor? De que hay algunos políticos, son los que en cierto modo muñequean para que algún miembro de la policía tenga algún puesto clave como era anteriormente, ¿no? La cuestión de licencias, la cuestión de tránsito. Bueno, ahora ya se ha salvado toda esa situación. ¿Comandantes, doctor? También hay un manoseo político y se olvidan de que la policía solo le debe obediencia al presidente por intermedio del ministro de gobierno. Solamente ellos, pero en esta última etapa hemos visto de que tiene gran influencia el viceministro y estoy casi seguro de que el viceministro es el que indica quién va a ser comandante, quién va a ser jefe de alguna sección o algún puesto clave. Entonces, el presidente tiene una idea muy atinada para que algunos policías denuncien actos de corrupción, pero lo primero que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es despolitizar la situación de la policía. No olvidemos de que acá, la policía de Bolivia, la policía de Argentina, de Perú, la policía que toquemos, en todas las policías del mundo, existe la corrupción. Pero se agrava más la situación en la policía de Bolivia, porque es una de las policías más pobres de Bolivia. Es increíble el sueldo que tiene un policía de bajo rango, e incluso un subteniente recién egresado de la Academia de Policías no sobrepasa los 2.500 bolivianos, y con 2.500 bolivianos nadie sobrevive. Un policía en Ecuador, un policía recién egresado de Ecuador sobrepasa los $1.000. Entonces, si la policía, el Poder Ejecutivo despolitiza la policía e incrementa los salarios magros de la policía, con toda seguridad de que va a haber policías que van a cuidar pues su trabajo, ¿no? No van a querer entrar dentro de esta etapa mala que es la corrupción. Doctor Valenzuela, si denuncio, me friego. Eso es lo que dicen los policías. Porque si denuncio me hacen la guerra dentro de la institución. No van a descansar hasta que me vaya, porque afecto intereses de grupos de policías dentro de esta institución. ¿Se podrá denunciar? Claro que sí. La ley 734, que es la ley orgánica de la policía boliviana, la ley 101, que está en estos momentos pendiente de su ejecución, y además los reglamentos de los tribunales disciplinarios de la policía permiten que cualquier policía, y hablo de cualquier policía, desde el policía de abajo hasta el general, están no solamente que podrían denunciar, sino que están en la obligación de denunciar actos de corrupción al interior de la policía, que debe generar, de acuerdo a la normativa vigente, un proceso de carácter disciplinario. Más por ello, no se excluye de que cuando un policía ha cometido delitos de orden público, debe ser procesado por el Ministerio Público. Por tanto, tenemos en la institución dos elementos. Uno, por la vía disciplinaria, que tienen los tribunales legalmente establecidos a través de la norma, y otra a través del Ministerio Público. Todo ciudadano, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Código Penal, ante la percepción de un hecho delictivo, está en la obligación de denunciarlo. Lo contrario implica encubrimiento o complicidad. Por tanto, el policía está en la obligación de denunciar. Y tú, John, has planteado un tema. Parecería que el que denuncia, hay un cerco que lo cierra. Eso es cuestión de formación, John. Yo creo que en la institución Verde Olivo hay que cambiar la formación del policía. Tenemos que ir a la base, profundizar el tema. ¿En dónde? En la Academia de Policías, en las escuelas policiales, en la universidad policial, porque todos los hombres nos formamos en base a educación. Y cuán sólida es tu educación, vas a ser un hombre prácticamente difícil de ser corrompido. Pero sí, no solamente los policías,
cualquier ciudadano está en la obligación de denunciar actos de corrupción. Veamos este otro tema, por favor, doctor Medina. Un orden interno que, según propios estudios que se han hecho en la policía, no funciona, porque se cubren, porque socapan, porque no quieren un cambio real dentro de la Policía Nacional para seguir cometiendo sus fechorías. Esto no lo digo yo, lo establece en el tema de los estudios que se han hecho. El orden interno no funciona. Y cuando un policía denuncia, le dicen lo primero: ¿por qué ha roto usted la cadena de mando? Y los que denuncian dicen: pero yo le dije al comandante de esta situación y no hicieron nada. 2 o 3 veces. Gente que incluso fue echada de la institución tras haber lanzado denuncias y sin estas siquiera ser investigadas. Doctor, ¿cuál es su punto de vista sobre el tema? Bueno, John, he tenido oportunidad de conocer estos temas y lamentablemente son simples decirse dije, ¿no? Cuando deberíamos acostumbrar, incluso en estas denuncias que indique el presidente, a que las denuncias se las haga por escrito y que se guarde en reserva el nombre del subalterno que denuncie, porque no vaya a ser de que un subalterno denuncie a un superior y hay pues espíritu de cuerpo dentro de la policía. Hablábamos eso con el doctor Valenzuela y coincidimos en eso. ¿Es un espíritu de cuerpo? ¿Tiene que ver algo con lo que dije, que se cubren sus fechorías? No, el espíritu de cuerpo quiere decir, bueno, le han hecho daño a un determinado hombre, camarada de mi ¿cómo le llaman? De institución. No. De mi promoción. De mi promoción. Entonces el espíritu de cuerpo funciona de ese foro. Tanto en la policía, en el ejército y en varias instituciones, incluso de estudio, ¿no? Ahí tenemos, sí, así, dentro de los mismos fiscales, ¿no? Hay denuncias en contra de los fiscales, en contra de todo. Por eso yo le digo, de que estas denuncias y las que van a ser premiadas tienen que ser necesariamente por escrito y se tienen que guardar en reserva quien denuncie. Solo de esa forma yo creo que vamos a romper ese estigma o ese miedo del subalterno. ¿Dónde denunciamos? Hay 2 instancias, dice el doctor Valenzuela: el foro interno o la justicia ordinaria. ¿Dónde denunciamos? ¿O dónde denuncian? Ellos tienen una situación de transparencia. En todas las instituciones del Estado se han creado las oficinas de transparencia. ¿Que lo maneja quién? ¿Un policía o un civil? Lo maneja un civil. Lo maneja un civil de transparencia. Lo manejan abogados. Creo dentro de la policía y dentro del ejército lo manejan también algunos abogados. Y lamentablemente, la policía tiene un sistema, y sabe acá el doctor Valenzuela, han creado un sistema, el sistema este de meter a un proceso administrativo sumario y lo han judicializado. Eso no funciona. Los policías tienen un sistema disciplinario judicializado, ¿no? Muchas veces este sistema o este sistema debería solamente investigar faltas, pero con esta judicialización empiezan a veces a investigar delitos, cuando los delitos deberían pasar directamente a la justicia ordinaria. Interno, solo faltas. Solo faltas. Delitos, justicia ordinaria. Justicia ordinaria. ¿De acuerdo, doctor Valenzuela? De acuerdo. El régimen disciplinario establece faltas graves, leves. Y además hay una ley complementaria a la ley 101 que determina las faltas graves, leves y además la sanción, que es un tema netamente, como lo ha dicho el doctor, de carácter administrativo. Y en cuanto se refiere a delitos, básicamente está la justicia ordinaria y es el Ministerio Público, ojo, que de oficio está en la obligación de investigar a simple denuncia. Un ciudadano que diga tal acto de corrupción, el Ministerio Público está en la obligación de proceder a la investigación.
no es necesario que se constituya parte en este caso, porque la corrupción, no se olviden, ¿a quién afecta? ¿Cuál es la víctima? Es el Estado. Y por tanto el Ministerio Público es el defensor del Estado y la sociedad. Concretamente ahí tendríamos esos dos caminos, la vía disciplinaria y la vía básicamente de los delitos comunes y que obviamente tienen que ser sometidos ante la jurisdicción del Ministerio Público. Pero nos encontramos ante un tema. El Ministerio Público investiga. ¿A través de quién? ¿Cuál es su brazo operativo? La policía. La policía. Entonces hay una colusión de intereses. El Ministerio Público, como le faculta la ley, debería crear un equipo de investigaciones al margen de los que resultaran implicados, en este caso algunos funcionarios policiales, para que la investigación sea totalmente transparente. De lo contrario, como lo decía mi colega, hay intereses de protección o de compañerismo, llamemos de camaradería, que se distorsiona, ¿no? Porque una cosa es el compañerismo, la camaradería, ¿no es cierto?, que son temas semánticamente distintos a lo que tratamos de considerar como un acto de proteger al que ha cometido. ¿Repetimos eso, doctor Valenzuela, por favor? En caso de una justicia ordinaria, una denuncia en la justicia ordinaria, y una fiscalía que comienza a investigar a policías, ¿quiénes deberían hacer el trabajo de investigación? El brazo operativo, la policía. ¿Quiénes deberían investigar a los policías? En este caso, el Ministerio Público tiene la potestad para convocar a personas especializadas, como lo que es el EDIP, por ejemplo, ¿no es cierto?, para hacer una serie de investigaciones. Porque no puede ser juez y parte investigando policías en tema que se puede dar dentro de la honestidad del policía que está investigando, pero siempre hay una colusión de intereses que ameritan que la justicia sea transparente. Por eso que te decía desde un inicio, no solamente es reformar la normativa policial, sino tiene que reformarse la ley del Ministerio Público y obviamente la ley de organización judicial del Poder Judicial. Porque esos tres elementos, esos tres pilares están concatenados y son la imagen del Estado, la imagen de cualquier gobierno. Por tanto, yo, por ejemplo, te decía hace un momento, comparto el criterio del señor presidente, pero tiene que ser elaborada esa normativa con gente de las instituciones, como también de gente especializada en el tema para poner soluciones de carácter definitivo. Porque en Bolivia hay corrupción y seguirá habiendo corrupción porque es innato del ser humano. Permítame, doctor Valenzuela, ¿qué dijo el vicepresidente del Estado horas después de que saliera el presidente Morales hablando de los policías y que denuncien? Escuchemos, por favor. Cuando se juntan, delibero y tengo armas, eso es la dictadura. Y vamos a enfrentarnos contra cualquier intento de deliberación al interior de cualquier institución armada, bajo cualquier pretexto que intenten usar. Lo que no se puede permitir es que esté deliberando, que asuma que esté en una asamblea sindical. Pero vuelvo a decir que no se use la lucha contra la corrupción para romper el mando disciplinado de una institución armada. Eso es anticonstitucional, antidemocrático y pregolpista. Que las denuncias no terminan rompiendo el mando. Dice el vicepresidente, cualquier indicio de movilizaciones por efectivos militares y policiales en un régimen democrático se constituye en una antesala a un golpe de Estado. Subordinación y constancia. No deliberan. ¿Por qué? Porque son armados o están armados, ¿no? Qué delgada línea, doctor. Es una línea delgada, pero nuestra normativa constitucional a través del soberano, cuando se ha hecho esta reforma de la Constitución, básicamente ha determinado que la policía, en su artículo 251, numeral 2, textual dice, como institución no delibera, ojo, es distintivo copulativo, ni participa en acción política. ¿Qué quiere decir no deliberar? Comparto el criterio del presidente, porque una cosa es deliberar en el tema semántico de conversar, dialogar sobre un tema. A ver, ¿cómo está el partido entre Perú y Chile, verdad? Estamos dialogando, estamos deliberando sobre el tema. Pero una institución
que tiene una característica señalada por la norma constitucional, pone límites. Y la deliberación en una institución armada está prohibida por la Constitución, porque el hacerlo implica violentar esta norma, y no solamente esta norma, sino el reglamento de la policía boliviana y su ley orgánica. Doctor Medina, deliberar es igual a denunciar, porque cuando un policía denuncia, lo que le dicen es subordinación, insubordinado, ¿no? No, hay una diferencia totalmente abismal entre denunciar y deliberar. Como lo dice acá el colega Valenzuela, las dos fuerzas que no pueden deliberar son el ejército y la policía, como usted mismo lo dijo, porque están armados. Nosotros los civiles deliberamos, vamos a un mitin, deliberamos, pero no tenemos las armas. Y cuando la policía y el ejército delibera, está en desventaja con el pueblo porque ellos están armados. Y eso, tal como lo dijo el vicepresidente, eso ya constituye un apresto de golpe. Vayamos aterrizando esta nave, doctores, por favor. Hay criterios en los cuales nos ordenamos a lo largo de esta conversación. Primero, que es un círculo, fiscales, jueces y policías, no solamente cambiar la norma policial. Aquí me pregunto, ¿cómo debería cambiar esa norma policial? ¿Qué debería cambiar en la norma, doctor Valenzuela? En primer lugar, si bien tenemos la ley orgánica de la policía boliviana que establece la función, la misión y el objetivo de la policía, que es un tema que poco va a variar, porque así es la policía boliviana, peruana y demás circunstancias. Luchan y prevén el crimen, ¿verdad? Pero para luchar y prever el crimen, la policía boliviana tiene que cambiar lo que decía hace un momento. Ha habido una distensión de la formación. Ya no hay la rigidez de ese policía en la academia de policías que si no cumplía una determinada norma, ¿verdad?, tenías 10 pesos para irse a su casa y no volver más. Hemos abierto tanto el tema de la enseñanza que tenemos que volver a reconducir ese cadete que tenga formación ética en primer lugar. Además que tenga voluntad y la voluntad de ser policía, porque todos quieren ser policía. Y aquí hay un tema que hay que hablarlo. Los que no pueden ingresar a la universidad piensan que entrando a la academia o al colegio militar ya tienen su futuro asegurado. Y no es así. Estos dos entes, esta universidad policial también debe tener su forma de selección. ¿Para qué? Para ir formando. Y para formarse necesita tener hombres del saber, de la ciencia policial. ¿Para qué? Para que el policía nazca ya con una voluntad, una vocación de ser policía. Tenemos que empezar por eso. Al tener una vocación para ser policía, obviamente está inmerso en la voluntad de decir, señor fiscal, usted me está ordenando algo que no es correcto. ¿Por qué? Porque el fiscal dirige la investigación. Si antes teníamos el cuello de botella en la policía, que era el ente encargado solo de investigar, ahora tenemos el cuello de botella en la fiscalía. Todo se ha trasladado a la fiscalía y discúlpenme, los fiscales tienen que resolver 100, 200 casos en un mes, cosa que humanamente es imposible. Por eso que, ¿dónde tenemos que ir? Transformar el régimen interno de la policía para determinar qué son las sanciones, cómo debes denunciar sin que signifique insubordinación, porque si bien es cierto, parecería que hay insubordinación, y no es tal, porque como te decía hace un momento, John, el que conoce una falta, el no denunciarlo, está pecando por omisión. ¿No es cierto? Y con referencia ahora al tema ya estructural, debe cambiarse también la ley orgánica del Ministerio Público, tiene que ser más ágil. ¿Por qué no es más ágil? Porque lamentablemente la Fiscalía General, conjuntamente el Ministerio de Justicia, tienen que hacer políticas criminales. ¿Cuál es la política criminal de nuestro país? Hasta este momento creo que va a haber una reunión
donde van a estar fiscales, jueces, para ver una cumbre, ¿verdad? Esperemos que en esa cumbre se den soluciones positivas para este problema. Entiendo este triángulo, la fiscalía, jueces y policías. En muchos de los casos, el orden interno de la policía debería investigar faltas y la justicia ordinaria el tema de los delitos. Le voy a este tema del anonimato. ¿Qué premio le daría usted a un policía que denuncie, doctor? Bueno, mayores ventajas en cuestión de estudios, que se vaya a profesionalizar. Incluso habría que darles incentivos económicos para su familia, incentivos económicos para que vayan en beneficio de los hijos. Esos serían los incentivos que se deberían dar al anonimato del policía. En el anonimato que denuncia un policía. Y darle al policía el lugar que le corresponde, porque lamentablemente dentro de la policía ocurre esto, de que hay policías, no sé, por favores políticos, no sé por qué situaciones, van al exterior, se especializan en una determinada cosa. Le doy un ejemplo, van a Estados Unidos, o iban a Estados Unidos especializados, por decir, en explosivos. Venían acá y a ese policía no le daban su lugar, ¿no? Lo mandaban a dirigir el tránsito. Entonces había una dispersión de voluntades, ¿no? Y el Estado era el perdedor, porque había invertido en ese policía para que haga una cierta especialización. Entonces yo pienso de que el policía que denuncie en el anonimato, en cierto modo podría ser premiado con cursos en el exterior, con cursos de especialización, y cuando vuelvan, ser utilizados en esos cursos de especialización y con ciertos bonos, porque cuando uno es profesional, logra una maestría, logra un posgrado, un doctorado, lógico, esa maestría y ese doctorado implica pues que tenga mayor ingreso económico. Ahora, claro, el final es este: ¿por quién debería ser investigada la policía? Los actos que rayan en delitos dentro de la policía, ¿por quién deberían ser investigados? El cuello de botella es denuncia a la Fiscalía de Justicia Ordinaria, pero serán los propios policías que investigan. Al final, doctor Valenzuela, me gustó esto de la creación de una especie de nueva organización de notables, quiero entenderlo, que investiguen estos casos en la justicia ordinaria. Así es. Como tú lo has dicho, obviamente hay una colusión de intereses. No hablemos de protección, ¿ya? Porque hay colusión de intereses. ¿Quién investiga a quién? ¿No es cierto? Es lo mismo lo que está pasando a nivel de la judicatura. Hay un juez que ha cometido un prevaricato. Ajá. ¿Quién lo juzga? Otro juez, ¿verdad? Entonces hay una colusión de intereses que amerita que se reformule básicamente la ley de organización judicial, porque un juez que juzgue a otro juez no habría lógica. Entonces lo que sí es importante que todas estas tres instituciones entren a una reforma normativa. Tú decías, ahora, ¿quién investiga, verdad? En cuanto se refiere a la policía. El Ministerio Público, de acuerdo a la ley, tiene la facultad para investigar al fiscal, tiene asistentes fiscales, él puede tomar declaraciones, pero como son un poco flojitos, ¿qué han hecho? Se dedican a llamar asistentes de todas partes y le dan, discúlpame, John, y es una gran verdad, no todos los fiscales, le dan al asistente fiscal que haga el requerimiento, que es una imputación formal, que es el derecho que tiene una persona a la vida, a su libertad. ¿A quién le estamos dando esa responsabilidad? A un asistente fiscal que recién está terminando la carrera universitaria. No puede ser. Tenemos que actuar con seriedad y además tenemos que actuar justamente con responsabilidad. Y para concluir este tema, creo que la normativa de cambio que ha manifestado el señor presidente con el gabinete jurídico, y sería bueno con otro grupo de personas más versadas en temas de legislación, de temas criminales, se dediquen a hacer la reforma administrativa de los reglamentos de la policía, incorporar, no sé si es bueno en la ley 004, ¿no es cierto?, el tema de la corrupción, algunos capítulos, pero una cosa es la corrupción y otra cosa son delitos comunes, por ejemplo. Hay policías que pueden estar denunciados de robo, de violación, de estafa, ¿verdad? Claro. Que como cualquier ciudadano... Pero no debería ser común en la policía, doctor. Pero hay un tema, John.
en todas las instituciones se cuecen habas, ¿verdad? Hay buenos, malos y pésimos. Y dentro de esa generalidad no podemos decir la policía es corrupta, no. Sí. Los fiscales son todos corruptos, no. El Poder Judicial tampoco. Hay obviamente notables excepciones, muy pocas por cierto, pero que merecen el respeto de la ciudadanía. Usted puso el ejemplo de los curas. Sí. Como un cura traicionando a Dios. Así es. Un policía metido aunque sea en robo. Claro. Es como un cura traicionando Así a Dios. Doctores, muchísimas gracias, doctor Medina. 3 años en la Universidad Policial, un hombre entendido en esta materia. Doctor Gonzalo Valenzuela, abogado y docente universitario, 25 años formando gente. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros a ambos. Muchas gracias. Le agradecido. Gracias. Usted quedará al final con el análisis, con los suyos. ¿Podrá en serio un policía denunciar? Mañana, Dios mediante, policías hablarán en este espacio televisivo y les preguntaremos, ¿pueden denunciar? ¿Se podría denunciar? Acompáñenos que este es un capítulo de la semana en Todo a Pulmón.